Tanto tu padre como tu madre te maltrataban de niño. Él se divertía pues agarrándome del pelo o pegándome guantazos o ese tipo de cosas. Desarrollas lo que llamas el síndrome del Salvador. Yo conecto más con una persona que necesita ser salvada que con una persona que ya lo tiene todo. Te forman como francotirador en la Legión Extranjera Francesa, ¿no? Quieren quebrarte para que tú te transformes en un robot y que no seas capaz de pensar por ti mismo. Consiguieron hacer clic en tu cabeza en algunas cosas. Sí. Tú cuando entras ahí ya no sabes lo que es ético y lo que deja de ser ético. Lo peor que un ser humano puede hacer es quitarle la vida a otra persona o quitársela a uno mismo. Todos deben mirar más allá de lo que ven. ¿Qué hace un francotirador diciéndome que quiere despertar conciencias? ¿De qué va esto? He visto cómo se actúa desde el poder. Nosotros somos peones en un tablero, en un tablero de ajedrez. La guerra es un juego. Se supone que yo estoy aquí para ayudar a los demás. En cambio, estamos tratando con la población civil únicamente para que ellos crean que les queremos ayudar y que realmente a esas personas no las estamos ayudando de ninguna manera. ¿Cuánto crees que vale una vida en la guerra? Una vida en estos países vale una cerveza. Lo mismo que una cerveza. ¿Cómo es el instante después a haber apretado el gatillo, después de tener a una persona en el punto de mira? Lo que sí que puedo decir es que... ¿Con cuántos policías os habéis cruzado? ¿Con cuántos albañiles, reposteros, funcionarios, transportistas, fontaneros os habéis cruzado a lo largo de vuestra vida? La respuesta ya la sé, vais a decir muchos. De hecho, seguramente pensáis que muchísimos, igual que yo. Pero la pregunta es, ¿con cuántos francotiradores os habéis cruzado? La respuesta va a ser probablemente ninguno, igual que yo, hasta el día de hoy. Por eso, hoy y ahora tengo conmigo en Roca Project a Alex Celma, francotirador, exmilitar y contratista militar privado. Bienvenido a Roca Project, Alex. Gracias por invitarme. Alex, en el vídeo que me enviaste decías que querías despertar conciencias. A mí eso fue un poco lo que me hizo clic, ¿no? Por encima de la historia que tú contabas en ese vídeo de presentación, que solemos pedir a todo el mundo que nos escribe, me fijé un poco en tu mirada, intenté ver la verdad que había en tu persona y cuando dijiste eso, pensé, uy, ¿qué hace un francotirador que ya no lo es o ya no ejerce como tal, diciéndome que quiere despertar conciencias? ¿De qué va esto? ¿Me lo puedes explicar? Claro. De hecho, yo he vivido muy cerca de lo que son los gobiernos, he vivido muy cerca de lo que es un presidente, de los generales, siempre hablando en el tema político-militar. Y he visto cómo se actúa desde el poder. Y desde ese poder se actúa de forma que nosotros, la gente de a pie, no podamos comprender lo que está sucediendo. Nosotros somos peones en un tablero, en un tablero de ajedrez. Y yo creo que cada una de las personas debería de saber cuál es el mundo en el que estamos viviendo, qué es lo que nos ofrece este mundo y por qué gente con tanto poder nos impiden vivir de la forma que nosotros queremos vivir. ¿Eso tiene que ver con que tú dejaras de ser militar? Efectivamente. Las cosas que descubriste. Sí. Yo siempre quise ayudar a los demás, desde un buen principio, desde muy pequeño. Mi plan siempre fue, de alguna forma, o ser policía, o ser bombero, o ser militar. Acabé siendo militar. Pasé de la Legión Extranjera Francesa a contratista militar privado por este mismo motivo, y de contratista militar privado a estar hoy aquí divulgando esto por ese mismo motivo, para poder transmitir algo que de verdad pueda ayudar a las personas, porque realmente como militar tú no vas a ayudar a las personas. Interesante. Para entender por qué ese sentido de querer ayudar a los demás y por qué acabaste siendo militar y por qué acabas saliendo de lo que es el entorno militar, creo que tenemos que entender quién eres y de dónde vienes. Otra cosa que me llamó la atención es que decías que naciste en una familia muy, muy, muy pobre. ¿Me puedes contar un poco más cómo es ese chico que nace? Para empezar, ¿qué edad tienes? No, no lo puedo decir. ¿No puedes decir la edad que tienes? No. Vale, o sea, ciertos datos personales. Sí, datos personales no lo puedes decir. Bueno, nombres de familia y eso no. No pasa nada. Imagino que durante la entrevista le voy a hacer alguna pregunta que a lo mejor Alex me dirá, pues esto no lo puedo decir. Vale, bueno, eres un hombre que calculo que tendrás entre 20 y 30 y algo. ¿Cómo era la familia, Alex? Mi madre trabajaba en una tienda de ropa, mi padre trabajaba en una fábrica, pero desconozco los sueldos, pero realmente nosotros
éramos tan pobres que teníamos que compartir una pieza de fruta entre los tres. Entonces yo nunca he tenido acceso a realmente a ningún tipo de lujo. Una familia que tenga un coche, una familia que se permita salir de viaje, pues yo eso en ningún momento lo he llegado a vivir. Además de que no, éramos pobres, también era una familia en donde mi padre en su día era alcohólico, mi madre no sabía cómo tratar con ese problema y al mismo tiempo pues gestionarlo de estar en una familia, tener un hijo y todo eso. Y realmente pues ha sido una infancia, como podría decirse, pues bastante complicada. ¿Tu padre era alcohólico? ¿Qué tipo de vida os daba a ti y a tu madre? Obviamente pues tengo escasos recuerdos de esa época, pero yo recuerdo que siempre le tuve miedo por el hecho de que él llegaba a casa siempre borracho y él se divertía pues agarrándome del pelo o pegándome guantazos o ese tipo de cosas. Mi madre al mismo tiempo, al vivir esas experiencias dentro de casa, ella también se alteraba muchísimo y me imagino que por la frustración, el estrés o todo lo que esto puede conllevar, pues también lo acababa de alguna forma pagando conmigo. Desde golpearme con cinturones a gritarme y ponerse histérica a la mínima. Entonces, tanto tu padre como tu madre te maltrataban de niño. Sí. ¿Tienes contacto con ellos hoy en día? Hoy en día sí. Gracias a Dios ellos han cambiado y han mejorado muchísimo. Ellos ya no están juntos, pero yo creo que es gracias a eso que han podido mejorar sus vidas y empezar de cero. ¿Crees que había alguna razón más allá del alcohol o de la pobreza que justificara que hicieran aquello contigo? Tu padre, por ejemplo, lo que comentas de que se entretenía pegándote. De hecho, mi padre no es que sea mala persona. Mi padre es muy buena persona, pero a la hora de tomar un poco de alcohol, a la mínima le cambia la personalidad. Se transforma en otra persona. ¿Cuánto tiempo duró eso? Esos episodios de malos tratos, de infelicidad. Duró hasta los 15 años. De hecho, te voy a explicar lo que pasó. Yo estaba en el instituto, a mí siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado pues, sentirme parte de un equipo, de una clase y sentirme integrado, porque en casa no lo estaba. Y yo, pese a mis esfuerzos, no conseguía llegar a tener buenas notas. Me esforzaba muchísimo, yo me pasaba noches estudiando. Y mis padres me pegaban por no sacar notas superiores a 7. Y al principio era pues, superiores a 9. O sea, te pegaban. Sí. Cuando tú traías los resultados, te pegaban si no eran buenas notas. Yo recuerdo que empezaba a llorar frente a mi madre antes de mostrarle la nota, que era un 7,5, para de alguna forma que ella se diera cuenta de que lo estoy pasando mal, para que no me golpee. Para que no te pegara. Sí. Y con 15 años yo estaba en el instituto, tuve varios exámenes y justamente entonces pues, tuve una migraña muy fea, me dolía muchísimo la cabeza y no me podía concentrar. Fui a llamar a mis padres para que me trajeran un medicamento, en ningún caso volver a casa, y me encontré con mi padre que había venido a hablar con mi tutora y mi padre estaba borracho. Me agarró del pelo frente a todo el mundo y ahí fue que estallé luego de toda la vida aguantando ese tipo de actos en mi casa y empecé a insultarlo y a decir todas las verdades que habían sucedido en mi casa porque tenía la confianza de que no me iba a hacer daño frente a mis maestros y mis compañeros. Y me encerraron en el despacho de la psicóloga mientras se fueron a hablar con mi padre para tranquilizarlo. Y yo temiendo por mi vida porque me amenazó con matarme, yo salté por la ventana y me fui directamente a la Guardia Civil. A partir de ahí estuve en un centro de menores durante 2 meses y aunque finalmente me hicieron volver a casa, estos especialistas profesionales en este campo, de alguna forma algo empezó a cambiar. A partir de ese momento en el que yo mostré que estaba mal lo que estaban haciendo y que les planté cara. ¿Dices centro de menores? Cuando te meten en el centro de menores, ¿es porque te ven a ti como culpable o como la víctima? Porque no lo he entendido bien. No sé exactamente cómo funciona esto, pero realmente en ese centro de menores éramos tanto víctimas como culpables. Había pasado de estar en un entorno donde para mí todo era victimismo, de estar viviendo maltratos, a estar en un sitio donde había también mucha gente que eran los que creaban ese acoso o
esa violencia. Y de alguna forma yo creo que esto está mal porque yo, que era una víctima, me metieron con acosadores y también pues tuve que pasar por diversas etapas de tratar con este tipo de personas. O sea que dentro del centro también sufrías agresiones de algún tipo. Sí, peleas a diario. Peleas a diario. Sí. Una persona que sufre violencia en casa, que sufre violencia en el centro, que se supone que te rescata de la casa, ¿cómo se gestiona eso a nivel psicológico? ¿Recibiste algún tipo de tratamiento? Es bastante complicado. Una cosa que no he dicho es que yo también sufrí de bullying desde primero de primaria. Entonces realmente yo, tanto en casa como en el instituto o como en este centro de menores, yo sufrí de bullying, de palizas constantes, tanto en casa como fuera. Y yo realmente estaba aterrado. Y yo no sabía qué hacer con mi vida, hasta tal punto de intentar quitarme la vida muchas veces, hasta llegar al punto de ponerme sentado al borde de un precipicio muy alto, un barranco muy alto, y estar sentado al borde del precipicio y decir, me voy a tirar. ¿Qué hizo que no lo hicieras? Tengo una amistad que, bueno, su madre para mí pues fue casi como mi madre. Siempre que tenía problemas acudía a su casa. Y esta amistad es una chica que la considero mi amiga de la infancia. Le envió un mensaje diciéndole que era el momento, que no aguantaba más, pero que la iba a visitar y que iba a cuidar de ella cuando todo acabara. Y justamente pues, al estar en medio del monte pues, no tenía muy buena conexión a internet. El mensaje se envió y cuando ya estaba dispuesto a saltar, ella llamó. Obviamente no pude responder porque se cortó la llamada por la falta de internet, pero fue suficiente como para que dejara de sonar la música que estaba escuchando en bucle con los cascos y me hiciera ver dónde estaba. Además, yo tenía mucho miedo a las alturas, tenía mucho vértigo. Sonó el teléfono, agarré el teléfono y cuando miré abajo dije, mierda. Y empecé a arrastrarme hacia atrás y justamente pasaban una pareja y empezaron a gritarme y no salté. ¿Casualidad o causalidad? Causalidad, sin duda alguna. Yo he vivido muchas experiencias en donde me han pasado disparos, uno al lado de la oreja, otro por encima de la cabeza. Han caído morteros cerca nuestro y yo llegué a la conclusión de que en esta vida todos hemos llegado para cumplir con un propósito. Yo siempre digo que la muerte hay que merecerla. Hasta que yo no cumpla con ese propósito, no me merezco morir. Y cuando sucedían estas cosas, que volaban las balas, cuando caían los morteros, mientras que todo el mundo se tiraba al suelo, tengo incluso algún vídeo por ahí, yo estaba de pie y con toda esa adrenalina yo sonreía. Yo sonreía y decía, si tengo que morir hoy, es que me merezco pasar a la siguiente etapa. Permíteme hacer una pausa. Me gustaría haceros dos preguntas hoy. La primera es desde dónde nos escucháis o nos veis. Y la segunda es si queréis que hagamos un programa sobre lo que ha comentado él. Cuando uno está cerca del precipicio, cuando uno está a punto de dejar de existir y decide hacerlo o no hacerlo. Si queréis que traigamos un especialista, una persona o una especialista para hablar de esto, que es un tema tabú, tema que está en los datos y que casi nadie afronta porque es incómodo, porque implica censura, porque implica baneo, pero creo que Roca Project, a lo mejor, si os interesa, debería ahondar en este asunto. Alex, una cosa que decías en tu escrito, en tu vídeo, es que tú desarrollas lo que llamas el síndrome del Salvador, que va muy relacionado con esto del propósito que tú dices. Síndrome del Salvador, según tengo entendido, es un deseo casi compulsivo de querer salvar, ayudar a los demás, casi en detrimento del propio autocuidado.
casi hasta olvidarse uno mismo por lo obsesivo que puede llegar a ser. ¿Cuándo tú te das cuenta y cómo de que tienes o crees que tienes ese síndrome? Realmente desde muy pequeño, aunque no le había puesto nombre hasta hace poco que me dijeron que tiene nombre, ¿no? Uh-huh. Yo desde muy pequeño mi forma de ver las cosas era que si yo tenía una vida muy mala y que de ninguna forma no tenía ningún tipo de futuro que valiera la pena, que lo mejor de todo sería dar mi vida entera a ayudar a una persona que sí que pueda tener un futuro, ayudarla a ser feliz o ayudarla a cumplir con sus objetivos. ¿Y crees que eso se gesta en ti por toda la violencia que tú sufres de niño y de adolescente? Sin duda alguna. O sea, el trauma es, si a lo mejor no hubiera recibido eso, tu planteamiento de vida sería distinto. Sí, porque al fin y al cabo yo estaba en un momento en el que no valoraba para nada mi vida. Mi vida no representaba nada, no significaba nada. Y de hecho es que todo lo que he vivido hasta hoy en día, absolutamente todas las personas con las que me he relacionado, los entornos con los que me he rodeado, los trabajos que he tenido, todo ha sido en base a este síndrome. Uh-huh. Yo conecto más con una persona que necesita ser salvada, una persona que necesite de ayuda, que con una persona que ya lo tiene todo. Los entornos en los que estoy también son de personas que están mal viviendo o que no están aprovechando al 100% su vida o que no están enfocados con ese propósito. Y los trabajos, efectivamente, pues también han sido intentar ayudar a los demás. ¿Y por tanto crees que sigues arrastrando ese síndrome a día de hoy? Sin duda alguna, y no creo que me lo pueda quitar nunca. ¿Qué ocurre para que llegues a ver el trabajo militar como una forma de ayudar a los demás? ¿Qué te lleva desde esos 15 años a empezar a mirar el tema del ejército como una opción? Realmente mis tíos son militares. Yo desde muy pequeño pues sentía gran admiración por ellos cuando los veía con uniforme. Uh-huh. Me parecían personas muy respetables y siempre me los admiré. Pero yo en un principio no sabía si ser militar o policía o cualquier otra cosa. Realmente lo decidí por el tema de los estudios. Al no tener los estudios suficientes, me acabé presentando en el ejército. Que por cierto, no me agarraron en el ejército y fue ahí que tomé la decisión de irme a la Legión Extranjera Francesa. O sea, las Fuerzas Armadas Españolas. Sí. Lo intentaste por ahí. Sí. Y entonces decides, como no te aceptan, ¿por qué no te aceptan? ¿Por aptitudes o por formación? Las aptitudes las tenía, pero no me agarraron por la formación. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías? Tendría de 21 a 23 años. De 21 a 23. Sí, fue la época, sí. Vale, cuando tú decides ir a la Legión Extranjera Francesa... Fue con 23 años. Con 23 años. ¿Estabas bien emocionalmente y físicamente? Realmente no, para nada. Uh-huh. Emocionalmente, la forma en que yo me planteé las cosas, tanto para entrar a la Legión Extranjera como para luego entrar a tiradores de élite, que son los francotiradores, fue o lo consigo o muero en el intento. Y luego físicamente no estaba bien porque yo tengo un problema de inflamación bastante grave, porque yo he llegado a estar 6 meses en cama por no poder estar más de 5 o 10 minutos de pie a causa de la inflamación que tenía en todas las articulaciones. Pero es una enfermedad. No es una enfermedad como tal, sino que por varias causas, desde el estrés, desde la alimentación y varias otras causas, yo he empezado a crear intolerancias a muchos tipos de alimentos. Uh-huh. No puedo comer nada que contenga lactosa, fructosa o gluten. Y esto yo no lo sabía. Y en ese periodo de 6 meses que estuve en cama, al final de los 6 meses tomé la decisión, me puse serio conmigo mismo, digo, si no hago algo ahora, uh-huh, solo me queda morir, porque ya no voy a hacer nada con mi vida, cada vez iba peor, cada vez me costaba más levantarme. Uh-huh. Y ahí fue que tomé la decisión de darlo todo por intentar de alguna forma seguir adelante. Yo me pasaba horas haciendo estiramientos, ejercicios de activación muscular, pensándome que tendría algún problema físico como tal, pero realmente era mi cuerpo que me atacaba a mí mismo. Yo eso no lo sabía y no lo he sabido hasta hace poco. Y pese a todo ese dolor, yo decidí acceder al ejército y luego a la Legión Extranjera Francesa. Entonces, todo lo que yo vivía, a lo mejor podría ser algo más fácil para otras personas, pero yo lo viví como 2, 3, 5 veces peor que las otras personas porque tenía
las rodillas así de hinchadas cada vez que se iba a correr o se iba a hacer una marcha de 20, 30 hasta 40 kilómetros. Pero eso no te impide que hagas las pruebas. Claro. Las puedes hacer igualmente. Esto no sale en los análisis. Yo, por ejemplo, tengo el pie plano, pero aún así cuando me hicieron las pruebas lo fingí el máximo posible para poder entrar. También tengo la columna desviada, también me lo hicieron ver, pero también demostré pues, que tenía una muy buena aptitud para poder entrar y realmente intenté crear ese escenario para de alguna forma poder conseguir entrar. Estás hablando de que puedes engañar al sistema de alguna manera. Yo me pregunto qué hay de los test psicotécnicos, o sea, los test psicológicos que te van a hacer para evaluar quién es una persona que va a tener acceso a armamento, a información confidencial. Claro, es fácil deducir que tú llevas una mochila bestial en ese momento de tu vida de traumas de la infancia. ¿En algún momento ellos te preguntan cómo es esa mochila que llevas y se paran a analizar si tu perfil es adecuado para eso o no? Sí, de hecho tú pasas por un proceso en el que te hacen una entrevista que esas personas prácticamente tienen un carácter inhumano, te destrozan. No puedo decir exactamente cómo se llama ese departamento por temas de confidencialidad, pero yo la entrevista que tuve me hicieron una cronología de dónde había estado, qué había hecho y todo esto, y luego intentaron entrar en cómo fue mi infancia y todo eso, hasta el punto de hacerme llorar, temblar y no poder decir casi una palabra sin temblar. Pero lo que yo creo que vio esta persona en mí es que yo iba a darlo todo por entrar y fue por eso que me agarraron. Pero luego los test psicotécnicos que tienes, los psicológicos, tienes diversas preguntas que realmente tú, si las contestas sinceramente, no te van a agarrar. Preguntas como, por ejemplo, si de pequeño decapitabas flores con un palo, algo que todo niño ha hecho de pequeño. Si tú contestas que sí, luego te llamarán y te recomendarán ir a un psicólogo. Y lo he visto en otros compañeros. ¿Por qué? ¿En concreto qué significaría eso? Sinceramente no lo sé, pero se ve que está mal visto. Que a lo mejor tienes un carácter que no concuerda con este perfil de poder manejar armas y este tipo de información. A todo esto, la Legión Extranjera Francesa, para quien no lo sepa, es un cuerpo militar de élite que pertenece al ejército francés, corrígeme si me equivoco, el cual lo componen militares extranjeros, ¿no? O sea, son personas de otros países que creo que si pasan 5 años o muchos años pueden llegar a adquirir la nacionalidad francesa, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando fue creada la Legión Extranjera Francesa no permitían entrar a franceses por el simple hecho de no tener que luego rendir cuentas cuando habían muertes. Porque realmente crearon la Legión Extranjera como carne de cañón para ponerlos en primera fila siempre y que no tuvieran ellos bajas dentro de sus ejércitos. ¿En serio? La creación fue en 1831 y desde entonces ellos podían acoger desde criminales, desde vagabundos y extranjeros para que no le pesara a nadie sus muertes. Te daban una nueva identidad, por así decirlo. Es literalmente, te dan una nueva identidad que se sigue haciendo hoy en día. Pero identidad tal cual, otro nombre, Sí. todo. Otro nombre con otro pasaporte. Qué fuerte. Pasaporte francés con otra identidad completamente nueva, que no tiene nada que ver con tu nombre. Y pasados los 6 años normalmente, no es el primer contrato, sino que tienes que volver a firmar un segundo contrato, pasados a lo mejor los 6 años puedes adquirir esa nacionalidad francesa. Cuando entras en la Legión Extranjera Francesa, supongo que tienes que iniciar una formación. ¿Esa formación es como en las películas? ¿Es deshumanizada? Efectivamente. Al principio la instrucción duraba 4 meses, ahora con el tema de la guerra de Ucrania y por otros motivos viene mucha menos gente, por lo tanto lo han reducido a 3 meses, pero durante esos 4 meses tú el primer mes estás fuera en una granja, en la intemperie, en el bosque, para que los oficiales de ese regimiento militar en el que estás no vean lo que están haciendo contigo, porque obviamente pues es poco ético. ¿Qué hacen contigo? Generalmente la instrucción no es tan dura, sino que tú desde las 5 de la mañana hasta las tantas de la noche estás haciendo
un montón de actividades y no tienes nunca tiempo de descansar. Pero lo que es realmente duro es la humillación que te hacen pasar. Tú para ellos eres una mierda, no importa lo que haya sido en el pasado, no importa que hayas sido capitán en el ejército de Colombia, ejemplos que yo mismo he visto, tú llegas ahí y te van a humillar de todas las formas. Desde golpearte, desde escupirte la comida, desde rebajarte frente a tus compañeros, obligarte a tomar alcohol hasta vomitar y que te sigan obligando a tomar alcohol. Me estás haciendo pensar en algunos procesos de doma de animales, en circos, ¿sabes? Cómo llegan a romper emocionalmente al animal para que al final el animal haga cosas que no tiene que hacer. ¿Es eso lo que hacen con las personas? ¿Romperte emocionalmente? Literalmente. Quieren quebrarte para que tú te transformes en un robot y que no seas capaz de pensar por ti mismo. Que cuando sea necesario te den la orden y tú no seas capaz de pensar, simplemente reacciones a lo que te digan. La orden, que puede ser de muchos tipos. Puede ser proteger y puede ser aniquilar. La orden de proteger o aniquilar no creo que sea un problema, sino el problema podría ser el que tengas el enemigo frente a ti, que te pongan de pie y que te digan que avances. O sea, que te dirijan a una muerte segura, ¿quieres decir? Por ejemplo, cuando hacemos una cosa que se llama CQB, que es cuando entramos en las habitaciones, en los edificios, generalmente el primero que entra, o los dos primeros que entran, mueren. Entonces te quiebran de forma que tú, cuando estés frente a la puerta y seas tú el primero que va a entrar, si hay alguien esperándote, tú no te eches atrás. Aunque de todas formas el segundo te va a empujar y el segundo lo va a empujar el tercero. Pero esto es antinatural, quiero decir. Hay una cosa que se llama el instinto de supervivencia, que te haría pelear por tu vida a muerte, que comprendo que un militar lo tiene que tener, pero sin embargo, si te ponen en una determinada posición, tú ya sabes antes de la experiencia que tienes muchas posibilidades de morir, ¿no? Luego el instinto de supervivencia va a quedar anulado. ¿Es en ese sentido que te han roto para que tú no quieras luchar por tu vida, estés dispuesto a darla porque te lo diga un superior? La forma en que lo hacen es que tú, cuando entras ahí, te rodeas de ese entorno, tú ya piensas de forma distinta que podría pensar un civil o una persona de a pie. Tú, cuando entras ahí, ya no sabes lo que es ético y lo que deja de ser ético. Simplemente tú no piensas. Y podría ser ético, podría no ser ético el hecho de que te empujen a tu muerte segura. Pues si el hecho de que tú mueras estés salvando la misión o estés salvando al compañero que tienes detrás tuya, pues tú en ese momento te lo hacen ver como que es lo correcto. Sacrificar tu vida para que finalmente se pueda cumplir esa misión, o para salvar a tu compañero o para salvar a tus superiores. Entonces, esto que vemos también en las películas, lo siento, pero es que tengo que ir a esa referencia porque es lo que más hemos visto todos, ¿no? O sea, ¿te convierten verdaderamente en una máquina de matar dispuesta a dar tu vida así? Sí, literalmente. De hecho, es que la realidad supera la ficción. Lo que puedas ver en una película, de alguna forma o de otra, existe un caso similar que ya haya pasado en un teatro de operaciones, pero siempre va a ser mucho peor. En la película todo es muy bonito. Una persona desmembrada, una persona que le haya disparado, una persona que le haya caído un mortero al lado, en la película simplemente se muere. En la realidad no. Yo he llegado a tener un compañero con un disparo en la cabeza que ha tardado 4 horas en morir. 4 horas en que él seguía consciente, intentando hacer algo para sobrevivir. Por la vida, sí. Tú que has pasado por ese proceso, ¿cuánto crees que hace falta, cuánto tiempo hace falta para reprogramar a una persona en código militar para que haga lo que tenga que hacer? Dependiendo de lo duro que es, yo diría que en un mes ya te pueden cambiar completamente. Te pueden transformar de literalmente olvidar lo que era tu pasado, olvidar cuál es tu propósito, olvidar cuál objetivo tenías en la vida, las personas a las que querías. Yo, por ejemplo, yo hablaba catalán. Cuando llegué a la Legión extranjera, como te
obligan a hablar francés y yo no conocía muy bien el francés. Yo perdí el catalán, lo transformé al francés y ahora soy incapaz de hablarlo. ¿En serio? Literalmente, un idioma que lo he hablado más de media vida, ahora soy incapaz de hablarlo siquiera, menos con acento. Entonces, realmente consiguieron hacer clic en tu cabeza en algunas cosas. Sí. El proceso de cada persona es distinto. Y realmente hay muchas personas que no hacen el clic. He llegado a trabajar con personas con 5 o 6 misiones en Afganistán, en Oriente Medio sobre todo, que a pesar de ello, luego en un teatro de operaciones en África, ellos directamente desconectaban cada vez que había algún tipo de ataque, de contacto o emboscada, ellos desconectaban, tú les hablabas y no reaccionaban de ninguna manera. O simplemente parecía que se metían en un mundo en donde solamente estaban ellos y lo que tenían delante y se olvidaban de todo lo demás. Como en shock, digamos. Sí, efectivamente. O sea, aislados, ¿no? Sí. Ya. Es entonces cuando se ve si una persona es capaz de reaccionar o no, cuando estás de verdad en el campo de batalla. Efectivamente. Por ejemplo, un grupo se compone de unas 10 personas. Un grupo. Tienes el team leader y luego tienes pues 2 equipos de 4 o de 5. Uh-huh. Dentro de estas 10 personas, en un caso real de contacto, 3 o 4 personas hemos sido capaces de reaccionar como se debe y los otros simplemente les decíamos escóndete, agacha la cabeza y si alguien era un poco más consciente de sí, pues intentar por lo menos recargar, ayudar al gunner a recargar la ametralladora. Pero hay muchas personas que directamente se pierden a la mínima. ¿Ese perderse puede implicar un ataque de pánico? Sí, efectivamente. Uh-huh. De cerrar los ojos, taparse los oídos y esperar y temblar. Tú sabes que esa persona ya no puedes contar con ella, evidentemente. ¿Tuviste alguno en tu proceso de formación, de endurecerte, de romperte, algún proceso que no soportaras? ¿Puedes contarnos algo muy concreto de ese proceso y qué fue además lo que a ti te hizo hacer ese clic? Lo más duro de la instrucción en la Legión extranjera son las marchas. Yo, por ejemplo, mido 1,70, debo de pesar unos 75 kilos como mucho, y yo cargaba el doble cargaba este mismo peso entre mi mochila, el arma y uh-huh. todo lo demás. Uh-huh. Además de cargar con equipo colectivo como ametralladoras, por ejemplo, o bidones de gasolina o de agua. Fue durante una de las primeras marchas largas que tuve, que era una marcha de 40 kilómetros, y yo empecé la marcha con una tendinitis en el talón. Y estuve andando con un pie de lado, con uno recto, y mientras con el otro iba adelantando de lado, y llegué a sentir tal dolor que yo literalmente me veía en tercera persona. Yo desconectaba completamente. Fue la única vez que me consiguieron hacer llorar durante la instrucción, porque era tal dolor, un pinchazo que me estremecía todo el cuerpo, que yo finalmente desconecté. Y acabé esa marcha, pero sin sentir nada, directamente como si no estuviera. ¿Qué pasa cuando uno muestra debilidad? ¿Lloras? ¿Te supera? ¿Entras en ese shock de la guerra, pero lo haces en tu preparación, en tu instrucción? Te atacan, te humillan, te lo echan en cara. ¿Y cuál es el momento, Alex, en el que haces ese clic? Yo creo sinceramente que ese clic no lo di en el propio ejército o la legión como tal, sino que yo lo di ya desde muy pequeño con mi situación en casa. Porque cuando tú no te valoras a ti mismo y crees que tu vida no tiene sentido y no le das ningún tipo de valor a tu vida, todo lo que te pueda venir como que no representa tanto dolor para ti. Sería muy interesante saber a nivel psicológico, yo lo desconozco, pero si someterte a un grado de violencia de niño te hace de alguna manera tolerante a esa violencia o más tolerante a un nivel alto de violencia porque lo has vivido, por desgracia, como normalidad. Yo diría que sí, te hace más tolerante. El problema es que cuando dejas de vivirlo vas asimilando tu situación actual. Uh-huh. Es una, si se le puede llamar habilidad, que si no lo vas viviendo a diario, a la mínima que te salgas de ese entorno, de ese escenario, pues va disminuyendo esa tolerancia a
a vivir este tipo de cosas. Cuando estás instruyéndote, ¿te dejan dormir? ¿Puedes descansar bien? Antes has dicho que descansabas poco y que tenías muchas actividades. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Generalmente tú tienes un fin de programa por la noche, pongamos a las 11:30 de la noche, y te van a dejar dormir siempre y cuando los cabos, que son instructores para ti, los que son responsables de tu instrucción, no quieran seguir con la instrucción fuera del programa. Porque la instrucción podría ser también romperte el sueño, que no puedas descansar. Sí, eso está dentro del programa, pero los cabos, que son los que se quedan contigo, porque los sargentos, los que realmente tienen la autoridad en este tipo de situaciones, ellos se van a casa por la noche y tú te quedas con los cabos. Pues estos cabos, si por ejemplo tú no has querido escucharle o no le has entendido a la primera a un cabo y se ha sentido de alguna forma que le has faltado al respeto, él te va a atacar durante la noche. Te puede hacer fregar váteres toda la noche, te puede hacer planchar camisas toda la noche, y no parece tan duro a simple vista, pero cuando llevas meses llevando cansancio detrás, kilos perdidos, la comida siempre van a ser raciones de combate. Tú, por el hecho de que te quiten el sueño una noche, a ti te destroza. Alex, ¿y cuáles fueron tus primeras misiones? Porque entiendo que una cosa es la preparación y otra cosa es el campo de batalla. Creo que la Legión Extranjera Francesa es especialista en zonas tipo jungla, desierto, zonas hostiles. ¿Fue en una zona de estas donde tuviste la primera operación? Sí, yo con la Legión tengo 2 misiones. Una que se llama Sentinel, que es en territorio nacional, se lleva a cabo en territorio nacional, y es una misión de antiterrorismo, se podría decir. Acudimos a las distintas alertas de terrorismo. Y la otra misión que tuve es en África, en cierto país de África, y efectivamente pues el territorio era todo desértico. Al principio del programa hemos dicho que eres francotirador. No es un oficio normal. Entiendo que es una especialización dentro de tu formación militar. Te forman como francotirador en la Legión Extranjera Francesa, ¿no? Sí. ¿En tu primera misión tuya actúas como francotirador? Sí. De hecho, dentro de lo que son las formaciones, yo una vez pasé el proceso de instrucción, yo pedí las formaciones que más me interesaban a mí, que entre ellas estaba ser francotirador. En esa primera misión a África fui como francotirador, pero no llegamos a tener contacto directo con el enemigo. Tanto Francia como, vamos a decir, la OTAN, cuando vamos a misiones extranjeras, solemos trabajar con el ejército nacional de ese país. Por lo tanto, ellos están al frente y nosotros siempre trabajamos a su lado. Hemos llegado a tener escenarios en los que han intentado pasar de un país a otro para dar un golpe de Estado y no nos hemos enfrentado directamente a estos rebeldes, como se les pueda llamar, sino que la primera línea siempre ha sido el Ejército Nacional y nosotros les hemos ofrecido apoyo y soporte. Lo que sí que hemos hecho ha sido organizar todo lo que pueda ser la retirada de este Ejército Nacional y luego tratarlos y hospitalizarlos. ¿Y por qué decidiste ser francotirador? Decidí ser francotirador porque los francotiradores siempre trabajan como al margen de lo que es la compañía de combate o la sección de combate. Entonces tú tienes un poco más de libertad a la hora de tomar una decisión, a la hora de desplazarte. Para que mi vida no dependa de las órdenes de una persona que yo no la consideraría apta para ese puesto, pues he preferido elegir francotirador porque tú tienes mucha más libertad de maniobra. ¿Creías que eso tenía sentido con esa misión, ese sentir de querer ayudar a los demás? Cuando eres simplemente soldado, cuando eres simplemente legionario y no tienes ningún tipo de formación, tú no tienes acceso a ningún tipo de información. Nunca te va a llegar nada. En cambio, como francotirador, cada vez que se va a tener un briefing sobre una misión, tú estás presente y toda esa información confidencial a la hora de transmitirla a tu grupo, pues los francotiradores sí que tienen acceso, mientras que los otros legionarios tienen un acceso limitado que va a depender siempre de lo que tu superior te quiera transmitir o no, o lo que pueda transmitirte o no.
¿Es el acceso a esa información lo que a ti te hace descubrir que las cosas muchas veces no son lo que parecen? Efectivamente. De hecho, no fue tan así, sino que más bien yo dejé la Legión extranjera por no tener tanto acceso a esa información que yo quería alcanzar. En la Legión siempre te quieren tonto y quieren que tú simplemente cumplas órdenes. Así que yo, al ver que no tenía acceso a ese tipo de información y al ver que de ninguna manera podía ayudar a las demás personas trabajando o dedicando mi vida a ser legionario, fue ahí que tomé la decisión. Más concretamente, en esta misión de África, nosotros nos desplazábamos a poblados que estaban aislados de las ciudades principales. Literalmente tú llegabas a ese poblado y mirabas 360 grados y no veías más que arena y desierto. Y en una de estas misiones nosotros siempre escondíamos nuestras raciones de combate para dársela luego a los civiles de estos poblados. Uh-huh. Repartiendo esa comida, los niños empezaron a escalar el camión en donde nosotros teníamos nuestras pertenencias, tales como chalecos y armamento, y lo llegó a ver el capitán, que era el que gestionaba esta misión. Al ver lo que sucedía, él corrió hacia el camión, despegó a estos niños del camión y empezó a lanzarlos contra la multitud para despegarlos del camión. Y fue ahí que me di cuenta, digo, se supone que yo estoy aquí para ayudar a los demás, en cambio estamos tratando con la población civil únicamente para que ellos crean que les queremos ayudar, cuando realmente es por beneficio propio de la Legión o del propio país, y que realmente a esas personas no las estamos ayudando de ninguna manera. Y al ver cómo ese capitán trataba a esos pobres niños de 7, 8, 9, 10 años, me di cuenta de que no era el lugar en el que tenía que estar. Wow. Alex, ¿tu idea de la guerra antes de ser militar francotirador es distinta a la que tienes ahora? Completamente. ¿Qué es la guerra? La guerra no es nada. La guerra es un juego. Esto lo vi cuando estaba como contratista militar privado también en África. Yo era instructor de 80 hombres que tenía yo que prepararlos para luego enviarlos a una zona de combate, a territorio hostil. Y durante esta preparación ellos me vinieron con unas armas que estaban destrozadas, no se podía usar esas armas. Y cuando pedí que nos entregaran armas de verdad que se pudieran utilizar para que no les estalle en la cara, me llevaron a un sitio en donde había literalmente equipo de Occidente, es decir, nuestro, equipo europeo, americano, categorizado según parecía las guerras que se iban a librar. Y esto es algo que ahora ya puedo contar, y es que vamos a hablar de un caso muy concreto que es el Congo, República Democrática del Congo. Al este del Congo hay un territorio, una ciudad que se llama Goma. En esta ciudad había un grupo de contratistas, una compañía de contratistas que estaba defendiendo este territorio, además de instruir a estas fuerzas nacionales. Durante este conflicto estuvieron defendiendo esta ciudad y cada vez el enemigo, los rebeldes, iban avanzando más y más y conquistando más territorio hasta quedar 360 grados rodeados por el enemigo. Sí. A partir de ahí, ¿qué hicieron estos contratistas? Obviamente recurrieron a todo lo que es la artillería del ejército congolés, de la República Democrática, para poder defender sus posiciones. Y queda decir que, pese a que las coordenadas siempre eran las correctas, tanto la artillería como la aviación siempre fallaba. Y yo creo, y lo creo de verdad de corazón, que todo está preparado. Estaba preparado que esta ciudad cayera en manos de los rebeldes para luego algún día reconquistarla. Entonces, un país puede decir: yo he sido atacado, yo he sido conquistado, ayúdame, envíame recursos, envíame dinero. Y luego el otro país, a su tiempo, cuando se tenga que defender, va a decir lo mismo y va a recibir otro tipo de ayudas externas. O sea, ¿sostienes que todo se basa en un intercambio de intereses? Sin duda alguna. En el cual la vida de los civiles es lo último y al final es el dinero, lo de siempre. Es un juego, es una partida de ajedrez. Hoy te conquisto a ti, mañana tú me conquistas a mí, y todo esto está planeado. Además, África es un lugar rico en materias primas. Tiene que ver con eso también, ¿verdad?
por supuesto. ¿Por eso dices que la guerra es un juego? ¿Es hundir la flota? Ahora yo, ahora tú, ahora aquí, ahora allá. Y tú y los demás jugáis a intentar mataros mientras otros dicen cómo va la partida de ajedrez. Efectivamente. Al fin y al cabo, lo que más importa en esta vida es el poder que tú tienes. Cuando tienes acceso a ese poder, tú vas a rebajar a todos los que no estén a tu altura. Y estas personas que están en el poder, ellos juegan esa partida de ajedrez y nosotros entramos dentro del tablero. Tú estás dentro de ese tablero, yo estoy dentro de ese tablero, y fíjate que siempre vivimos nuestra vida en base a normas, en base a reglas que otros nos imponen. Uh-huh. ¿Quién lo hace? Pues los que tienen ese poder. Y los medios de información, o muchos ya los llaman de desinformación. Claro, pero es que al fin y al cabo esos medios, ¿quién les impone hacer eso? Pues quien tiene poder. Uh-huh. Por eso tiene todo el sentido del mundo que nosotros creemos que los conflictos son este y aquel, porque son los que te enseñan. Donde se pone el foco es donde yo voy a mirar. Pero a lo mejor hay muchos otros conflictos donde no quieren que mire, ¿no? Claro. Uh-huh. Actualmente no los podría nombrar, pero hay conflictos por todo el mundo. La mayoría de los países de Centroáfrica, del sur de África, todos tienen algún tipo de conflicto. Un país como tal, donde hay diversos grupos de guerrillas que se enfrentan entre sí. A lo mejor no es una guerra a gran escala, como está pasando ahora en el este de Europa, uh-huh. Pero siempre hay guerra en estos países. Y esas guerras nunca se van a saber. Porque a nosotros nos quieren hacer ver que estamos en un mundo tranquilo, de paz, que ellos nos están otorgando esa paz y que nosotros no pensemos más allá de esta burbuja. De que esto que estamos viendo, este estudio, esta calle, estos coches, esta es la realidad. Pero es que fuera de esto hay personas que están viviendo cosas realmente inhumanas, de llegar a un punto de desesperación que simplemente a uno le quiebra la cabeza. Uh-huh. Al llegar a ese punto de no saber qué puedo hacer, no saber cómo sobrevivir yo, no saber cómo poder ayudar a mis hermanos, mi familia, quien sea, desde los niños, por ejemplo, en África. Hay hoteles en ciudades turísticas de África donde pagas lo mismo que pagarías aquí o lo mismo que pagarías en Francia por hospedarte en ese hotel, y en las puertas del hotel hay niños durmiendo sobre cartones esperando que alguien de ese hotel les tire comida por las ventanas. Uh-huh. Un tratamiento de malaria, dependiendo de dónde lo compres, te puede costar entre 5 y $15. Uh-huh. Y la gente muere por esos $5. La gente muere por esos $5 por no poder permitírselo. Por ejemplo, los contratistas militares privados. Ellos trabajan por una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque sale mucho más rentable al gobierno. Sale mucho más rentable contratar a alguien que cuadre con el perfil que tú necesitas antes que formar a un soldado desde cero y tener que invertir dinero y recursos y tiempo en formar a esa persona. Entonces tú lo contratas ya sabiendo que esa persona es apta para la misión que tú necesitas realizar. Y, por ejemplo, que a una persona, a un contratista, le paguen 5.000, entre los 2.500 y los 10.000, 15.000 o lo que sea, por una misión, mientras que en estos países de África con los que tú estás trabajando, esos soldados cobran $100 al mes y tienen que entretener a su mujer y a sus muchos hijos, porque tienen muchos hijos. Dices contratista militar privado y más de uno de los que nos están escuchando va a pensar en mercenario. Sé que no es lo mismo. Sé que uno es de alguna manera legal y el otro no lo es. Las pelis nos venden mucho el papel del mercenario, que también están en la vida real, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tienes el amparo de la ley como contratista militar privado y por qué no eres mercenario? Al fin y al cabo, cuando tú eres contratista, tú has pasado por este periodo de instrucción donde tú has trabajado también para algún cuerpo de ya sea seguridad o para el ejército, y a ti te van a contratar mediante una compañía, que esta compañía al mismo tiempo está contratada por un gobierno. Uh-huh. Entonces es un servicio completamente legal. Eso sí, a ti te pueden contratar para ofrecer un servicio de seguridad, para ser instructor, para instruir,
pero en ningún caso te pueden contratar para mandarte a ti a la guerra, a primera línea, a tú disparar contra tu enemigo. ¿Qué pasa? Que sobre el papel es así. Lo que acaba sucediendo en la vida real es completamente distinto. Porque si yo ahora mismo sé que el enemigo está ahí y a ti como instructor te voy a mandar a instruir en un campamento improvisado a primera fila donde está el enemigo, tú tienes derecho a defenderte. Y esa es la forma un poco en cómo trabajan los contratistas militares privados como legales dentro de ese pequeño vacío legal, porque tú como mercenario sí que a ti te pagan por matar, entre otras cosas, y eso es completamente ilegal. Pero si como contratista militar privado matas para defender tu vida, ¿estás también cubierto por la legalidad? Es como un pequeño vacío legal, porque tú te puedes defender. Si a ti te disparan, ¿tú qué vas a hacer? Te vas a defender. Entonces vas a disparar de vuelta. Esto me plantea un dilema. Te voy a poner agua, te lo quiero comentar. Y es el siguiente. Tú como contratista militar, ahora puedes estar en el bando A, vamos a llamar, pero a lo mejor meses más tarde te pueden llamar para el bando B. Literalmente. Siempre hay, en el contrato siempre hay una cláusula que te impide hacerlo durante un tiempo. Pero si, por ejemplo, pongamos país A, país B, tú estás trabajando para el país A y el país B te está atacando, obviamente en el país B también van a haber otros contratistas que podrías haber sido perfectamente tú y te están atacando a ti. Y luego, una vez que dejes de trabajar para el país A, pasado un tiempo para cumplir con esa cláusula, tú puedes irte al país B y trabajar para ellos también. Sí, pero plantea un dilema muy gordo. ¿Cómo puedes basarte en tus valores para defender, ayudar a la gente en un bando y luego ir al otro bando y creer que sigues ayudando a la gente? Tiene que ser un dilema muy, muy gordo, ¿no? Es todo muy complicado. La verdad es que yo en todas las misiones, yo tengo 5 misiones. 2 misiones con la Legión que hemos nombrado y otras 3 misiones que en totalidad me hace 2 años en África como contratista. Y lo que yo siempre he hecho como contratista ha sido ofrecer mi ayuda y mi apoyo a la población. Siempre. Y hasta ahora no ha habido ni un solo momento en que yo haya estado con el bando que ataca. Yo siempre he estado en la defensa. Por lo tanto, he tenido un contrato como instructor, he tenido 2 contratos, uno más como seguridad y otro como, bueno, también como seguridad, pero un poco más ajetreado. Y siempre he estado en la defensa, desde ayudar a la población civil a organizar el lugar, el área, para poder defenderla. Alex, ¿en la guerra hay buenos y buenos o malos y malos? Cuando tú miras una partida de ajedrez, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Tienes un color, tienes blanco, tienes un color que es negro, pero alguno de los 2 jugadores es malo. Si acaso será el que mueva las piezas, pero en ningún caso los bandos. ¿Puede el peón blanco hacerse amigo del peón negro en el campo de batalla? Sin duda alguna. ¿Qué pasa cuando eso se da? Y desde arriba te dicen que tienes que liquidarte. A ver, como tal, no es algo que yo haya vivido porque no he trabajado como mercenario. Significaría ejecutar a una persona, pero yo en ningún momento he tenido ningún problema a la hora de, por ejemplo, si hacemos un filtro de carretera, porque esto ya es un caso que nos ha sucedido, un filtro de carretera en el que damos con personas que tienen, por ejemplo, en el teléfono información del enemigo. Entonces lo vemos como que esa persona es un espía que trabaja directamente para el otro bando. La forma de tratarlo siempre ha sido la misma, con respeto. Los aislamos de la población civil para que la población civil no intervenga y esperamos a que la policía u otros cuerpos de las fuerzas especiales pues vengan a recoger a esta persona, pero siempre los hemos tratado con respeto. Al fin y al cabo, esa persona está ahí, pues uno, porque se está buscando la vida intentando conseguir dinero para alimentar a su familia, y no necesariamente él tenga un odio hacia ese país que está atacando o tenga un motivo malvado o que trabaje lo haga desde la ira. Y siempre los hemos tratado con respeto. Lo que haya pasado fuera de ahí, cuando ya los recogen, yo sé cómo acaba, pero yo no puedo hacer nada a partir de ahí.
¿Cómo es la vida cuando uno está en medio del conflicto? Comer, dormir, hacer tus necesidades, llorar, sentir un estrés enfermizo, ¿cómo es? Realmente te sientes como en la cárcel. Al fin y al cabo, yo he pasado 2 años en África, porque un soldado que está en un ejército se prepara durante meses, años, para luego ir a una misión y volver a casa. Yo he estado viviendo en territorio hostil durante meses, durante años. Entonces, tú te llegas a sentir como en una cárcel. Tú cuando vuelves, en este caso a España, todo te sorprende. Desde ver la gente sonriendo por la calle, por ejemplo, los disparos. En estos países de África tú estás acostumbrado a escuchar disparos por la calle, por las montañas, por el desierto, por todos lados, de día y de noche, sin parar. Yo, más siendo de Valencia, con el tema de las fallas, cada vez que escuchaba petardos, yo me pensaba que eran disparos, y creo que sí que tengo un poco de estrés postraumático en cuanto a eso, porque cada vez que escucho una explosión lo relaciono a están disparando. Luego te preguntaré más de esto del estrés postraumático, que creo que es necesario hacerlo. ¿Cómo es el paso del tiempo cuando estás en medio del conflicto? El paso de las horas. Por ejemplo, si eres francotirador, pueden pasar muchas horas. Sí. De hecho, dependiendo siempre de la misión, hay varios tipos de misiones. Podemos decir, por ejemplo, 3, que sería el ofrecer seguridad o ofrecer guardias. El de patrullar, en donde tú también podrías entrar como QRF, Quick Reaction Force, que es, por ejemplo, que tú estás preparado para salir a una intervención siempre que pase algo, que también se podría considerar como un desplazamiento en vehículos. Y luego, por ejemplo, lo que hemos dicho de estar filtrando las carreteras, en donde pues tú estás tanto defendiendo la zona en la que estás, también estás buscando información, asegurándote que no pase del cordón de seguridad pues, personas que no están autorizadas o que lleven algo que no deben de llevar. Pero, por ejemplo, los francotiradores, tal y como los hemos estado utilizando nosotros en estas misiones que yo he vivido, están integrados dentro del grupo, y mientras que yo es que he trabajado tanto como team leader, el que organizaba, comandaba el equipo, tanto como francotirador, pero no el que dispara, no el tirador, sino el observador, por mi experiencia. Porque es digamos, un tándem de 2 personas en equipo. Efectivamente, siempre tienen que haber 2, porque el tirador no tiene la capacidad de observar. Tú en la mira telescópica te cansa muchísimo la vista. Claro, tienes una visión reducida de un campo muy pequeño. Exacto, tienes una visión muy reducida. En cambio, el observador, pues o bien tiene unos prismáticos, o bien tiene algo que se llama spotter, que es un objetivo bastante grande con un campo de visión muy amplio, y es la herramienta que utilizas únicamente para observar. Vale. Allí trabajé como observador, y en estas misiones podemos hacer varias cosas. Como bien he dicho, contratistas, defendemos, no atacamos. Siempre buscábamos generalmente pues un pico alto o un punto estratégico donde pudiéramos analizar pues todo lo que hay sobre el terreno para deducir pues quién nos puede atacar, por dónde nos puede atacar, y siempre hacíamos la vigilancia de alguna forma. Y luego el francotirador suele ser siempre el primero que llega, es el que se infiltra. Se infiltra para analizar el terreno, para decidir dónde poner un puesto avanzado. Luego llega todo el resto del equipo, y finalmente el francotirador es el último que vuelve de la misión, porque está defendiendo la retirada, que esto no necesariamente significa que sea bajo fuego, asedio enemigo o cualquier otra cosa, sino que a lo mejor simplemente está vigilando porque no se llegue a... De hecho, si se llega a esos extremos es que el francotirador no ha hecho bien su trabajo. Siempre hay que evitar el conflicto. Entonces, para este tipo de misiones tú podías estar tanto 12 horas, 24 horas o incluso una semana en un puesto avanzado, en donde obviamente pues tú necesitas de ese descanso, porque tú puedes estar observando tanto con un objetivo, con cualquier dispositivo óptico, o simplemente con la mirada. Tú puedes estar analizando ese territorio pues durante ciertas horas, durante ciertos minutos, pero luego la vista se te cansa y ya no eres
ya no eres apto para seguir vigilando. Entonces ese descanso sí que es obligatorio. De hecho, en la Legión esto no es así. En la Legión te llevan siempre al límite, tanto en los entrenamientos como en las misiones. Pero como contratista militar, tú ya eres profesional, eres mucho más profesional. Entonces ahí se entiende que un buen observador necesita de descanso. Si te vas a meter en un búnker en donde sabes que de ninguna forma te puede llegar metralla, no te pueden disparar, pues yo lo veo correcto el quitarse el chaleco, incluso poder acostarte y descansar un momento para luego hacerle el relevo a tu otro compañero. Eso en la Legión no existe. En la Legión te puedes pasar 12-24 horas con el chaleco puesto sin quitártelo y hablamos de que llevas una carga pues de 10 a 20 kilos encima. Compárame el sueño, el descanso que puedes tener en un caso y en otro. En la Legión yo he llegado a dormir de pie, he llegado a dormir andando. ¿Cómo? ¿Cómo se duerme andando? Esto me pasó en la instrucción. Llevábamos tanta carga de trabajo, tanto tiempo sin dormir y comiendo mal, que al final tú cada vez que vas a hacer un desplazamiento, tú de alguna forma intentas encontrar la forma de descansar en ese desplazamiento, sobre todo si es en línea recta. Entrecierras los ojos, intentas relajarte, intentas analizar al que va delante tuya para llevar los pasos al mismo ritmo que él, siempre pues analizando la forma en que tú puedas descansar de alguna forma, porque estás al límite. Y cuando entrecierras los ojos, vas al mismo paso que el de delante, realmente es que no aguantas más, tú acabas durmiéndote. Y esto es una técnica que incluso... Mientras sigues caminando. Mientras sigues caminando. Cerrados. Y es una técnica que se puede incluso llegar a trabajar y tú te puedes plantear el avanzar en línea recta durmiendo, que realmente tú duermes porque cuando te despiertas te exaltas, como cuando te duermes un ratito y te despiertas, te pasa eso. Pero realmente más o menos sí que eres consciente de algo, pero sí que te exaltas al despertarte, eso es como yo lo he vivido. Y pues en esta instrucción, cada vez que teníamos marchas de noche, hemos llegado también a atarnos con cuerdas, porque la gente se iba durmiendo y se iba de lado hasta caerse. Ostras, o sea, con cuerdas el uno al otro. Sí. Para seguir una fila, un rumbo concreto y no... Sí. Porque estabais todos, digamos, en ese trance, en ese sueño semiconsciente. Entonces, este es el punto de la Legión, de estar siempre tan cansado y no tener realmente energías para nada, que tú te acabas durmiendo hasta de pie. Cuando eres contratista es completamente distinto. Tú lo coordinas esto. Bueno, yo al ser team leader, yo tenía mi forma de hacer las cosas. Habían otros team leaders que lo hacían a su manera. Pero mi forma de hacer las cosas era, no me sirve de nada tener a 8 personas despiertas mirando el mismo terreno si luego a las 2 horas estarán todos reventados. Entonces, nada más llegar, yo organizaba los equipos para que siempre hubiesen 2 personas por binomio, para que si uno se duerme, si uno se encuentra mal, pues que el otro lo pueda sustituir, observando un sector y que a las 3 horas o a las 6 horas pues se puedan cambiar entre ellos y estén descansando. Es mucho más profesional. Esto me sorprendió porque al fin y al cabo pues yo también tengo pasión por lo militar y pasé de la Legión de ser un trapo que no podía realmente hacer nada allí. Las personas que hay en la Legión, si te ven avanzar, si te ven motivado que quieres hacer algo, que quieres llegar lejos, no te lo van a permitir, porque generalmente son personas, más hoy en día, que vienen de países donde no tienen dinero y que van ahí pues a lo mejor por el dinero, pero ellos no se sienten militares, tampoco se sienten patriotas con Francia o con la Legión misma. Y es por eso que cuanto más motivado seas, más te van a intentar tirar. En cambio, cuando ya eres contratista militar, estás siempre tratando con gente con mucha experiencia, con gente que ha pasado por este proceso y nos damos cuenta de que es una estupidez estar humillándonos para construir esa disciplina, que realmente si eres disciplinado, eres disciplinado. Si no lo eres, pues no lo eres y ya está. Yo fui incluso más disciplinado antes de entrar a la Legión que al salir. Si eres disciplinado, lo eres. Y cuando estás como contratista, se tiene que notar esa disciplina, porque ya no está tu gobierno apoyándote las espaldas. A ti si te va a pasar algo, te van a dejar ahí abandonado. Como ha pasado con este caso que decíamos antes de Goma. Casi 300 supuestos mercenarios, contratistas militares, aunque la prensa los llama mercenarios, se quedaron
en esta ciudad entraron los rebeldes y los abandonaron a su suerte. Y finalmente, pues sí que han podido, como se dice, expatriarlos, pero hubiese podido llegar a ser mucho peor. Hubiesen podido tomarlos de prisioneros de guerra y torturarlos hasta la muerte, como hacen con los nacionales de ahí. Volvemos al momento de la guerra. ¿Cómo es el instante después a haber apretado el gatillo, después de tener una persona en el punto de mira? No puedo contestar a esa pregunta. No puedes contestar a esa pregunta. Lo que sí que puedo decir es que lo peor que un ser humano puede hacer es quitarle la vida a otra persona o quitársela a uno mismo. Yo no voy a dar por hecho que yo haya hecho eso. No me parece ético, pese a que hay muchas personas presumiendo de ello, a mí no me parece ético. Me parece muy bien. Lo que sí que puedo decir es que las situaciones en las que pudiera haberlo hecho habría sido en donde fuera ya o mi vida o la suya, o la de mi compañero o la suya. Te agradezco la respuesta y la sinceridad. Además, este programa se caracteriza porque yo hago preguntas, pero las respuestas son tan libres como las preguntas. Por tanto, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que sí quiero preguntarte para ahondar un poco más en esto es lo siguiente. Para muchas personas puede parecer que estar delante de un objetivo, igual con nombre y apellidos, es fácil, ¿no? Porque estás a igual a 800 metros, 1 kilómetro, ¿no? Esas distancias se pueden dar muy lejos. Bueno, total, es como más frío, ¿no? En realidad no lo es, porque estás viendo a una persona muy de cerca, o la puedes estar observando y estás viendo una vida. ¿Eso hace más difícil para ti o para un compañero, aunque no pongamos tu nombre, para una persona que tenga ese trabajo, llegar a apretar el gatillo o no? Depende de la persona. Y sobre todo las personas que de alguna forma son creyentes, les va a costar. Y van a evitar hacerlo hasta el último instante. Las personas que yo he visto que no son creyentes y que les cuesta mucho menos. Y realmente yo he estado en la situación de estar a escasos kilómetros del enemigo y, como bien sabrás, hoy en día la guerra se hace con los drones. De estar con el dron encima de los enemigos, y yo los veía, los rebeldes, no enemigos, porque yo no los puedo considerar enemigos. Cada uno pues tiene un motivo para estar donde está, ¿no? Y yo los veía en la pantalla. Algunos intentaban con ametralladoras disparar al dron, otros simplemente te hacían el signo hacia el dron. Yo los veía, yo veía personas. Y ya sé que suena súper absurdo, ya sé que suena muy poco ético y surrealista, pero a mí me hubiese gustado poder ir ahí con una bandera blanca y hablar con ellos, ver qué tipo de personas son. Porque al fin y al cabo son personas. Que la Legión te considere un número, vale. Que los gobiernos, a todos nosotros, a ti y a mí, a todos ellos, nos consideren un número, me parece muy bien, pero no somos un número. Cada uno estamos en este mundo para ser personas, para vivir una vida sin importar el color de piel, sin importar la situación de cada uno. Y yo creo que lo más valioso en esta vida siempre va a ser la vida de una persona. Dos preguntas parecidas, pero distintas. ¿Cuánto crees tú, Àlex, que vale una vida? Una vida no debería tener precio. ¿Cuánto crees que vale una vida en la guerra o en estos lugares donde en cualquier momento puede acabarse? Una vida en estos países vale una cerveza. Lo mismo que una cerveza. ¿Por qué pones ese símil? Una anécdota: en una patrulla descansamos al borde de una carretera y ahí existen las típicas chabolas que venden cervezas y Coca-Cola, realmente no tienen más. Y mandé a uno de mis hombres, que por cierto este hombre pues también con varias misiones, y realmente en estas situaciones de peligro extremo pues se perdió completamente. Pero bueno, mandé a esta persona a comprar Coca-Colas para el equipo, cerveza nunca, porque no podemos tocar armas con alcohol. Y dentro de esta chabola pues había un hombre de cierta tribu de allí, no puedo nombrarla,
que estaba con su AK-47, que eso es lo más común del mundo allí. Un arma muy común, sí. Sí. Sí, sí. Y pidió una cerveza que no quiso pagar, y cuando el vendedor se la quiso hacer pagar, cargó el arma y lo mató delante de mi hombre a escasos metros de todo el equipo. ¿Así sin más? Por una sola cerveza. Y esto es demasiado común. Lo hemos vivido casi a diario. El hecho de estar patrullando y ver cadáveres por la calle es completamente normal en estos países. Otro caso que pasó justo frente a mis ojos, y es un civil que por sus motivos intentó robar un perfume, una colonia. Le pusieron un neumático, le echaron gasolina, le prendieron fuego frente a nosotros. No lo pudimos evitar porque ahí te están metiendo con la población civil, porque esto lo hizo la población civil. Lo peor de todo en África no es tipo como en Oriente Medio, que te puede estallar un explosivo, un dispositivo. Lo peor en África es la población civil, porque basta con que una persona te lance una piedra para que todos te lancen piedras. Y hay muchos y los tienes siempre alrededor. Los tienes siempre alrededor. Ya. Esto siempre lo digo y lamentablemente es así. Yo de todas estas escenas, en mi teléfono tengo más fotos de cadáveres que de mi propia pareja. Llevar esas fotos para una persona que además lo ha visto en vivo, como eres tú, ¿crees que es bueno? O sea, ¿no es de alguna manera un no poder pasar página? Esas fotos las tengo desde que tuve que enviar los diversos informes de haberme topado con este tipo de situaciones. Y ciertamente es algo que a mí me resulta difícil eliminar, porque yo creo que de alguna forma, pese a que ya lo he dejado, sigue formando parte de mi vida. Yo creo que es como un recordatorio de cómo es realmente la vida fuera de lo que nosotros somos capaces de ver. Y es que me gustaría entrar en un tema, y es que para tú poder hacerte a este mundo, para poder vivir estas experiencias, cualquier persona se hace. O por lo menos las personas que yo haya podido conocer, cualquiera de ellas podrían hacerse a este mundo, porque al fin y al cabo el ser humano se desenvuelve en todos los lugares y se adapta. Pero también, por otro lado, al haber dejado ese mundo, y han pasado 6 meses, y al estar aquí, cada vez me cuesta más asimilar problemas del día a día de las personas normales, como puede ser el haber discutido con una pareja, o problemas que realmente cuando yo estaba en África yo me reía, digo, si ese es tu único problema, mi único problema es que me puedan disparar esta noche. Bueno, o aquellos problemas que llaman problemas del primer mundo. Sí. Y realmente es que, igual que uno se puede adaptar a África, en mi caso, también cuando vuelves te vuelves a adaptar a esta vida y te vas. Es que el sistema está tan bien construido que enseguida te integras y te olvidas de lo que es las verdades que hayas podido conocer o ver. Claro, pero tú tienes que llevar una mochila de tu infancia, de tu adolescencia, de tu formación militar, de tus vivencias. La llevas, Alex. La llevo, porque si no la llevara no sería quien soy yo ahora. ¿Te has tratado en terapia de alguna manera para, no sé, poder metabolizar de alguna manera todo eso que has visto y has vivido? No me he tratado y no sé si debería, pero yo creo que lo más importante es saber cómo asimilarlo, porque yo no quiero olvidar absolutamente nada de lo que he visto. Yo no quiero que me dejen de pesar estas cosas, porque si no sería una persona más que simplemente sería un esclavo al que le estarían poniendo un camino y que siguiera únicamente el camino que me están poniendo, sin yo ser quien de verdad soy. Y yo creo que solamente se trata de asimilarlo. He vivido esto me va a pesar por el resto de mi vida, pero es gracias a esto que yo soy quien soy. Y yo creo que perder eso sería perder todo mi ser, empezar de cero. ¿Cómo eres? Yo te he visto entrar y de entrada he visto una persona seria. Luego, al rato de estar juntos, te he visto sonreír, he visto que te gusta también la broma.
es necesario, es saludable, pero también percibo cierta tristeza en ti. ¿Cómo te definirías? Buah, qué pregunta. La forma en que yo ahora mismo estoy tratando esto es intentar dejar de lado la tristeza, no centrarme en la tristeza, porque si lo hiciera, a mí sin duda alguna me quebraría. Algún día u otro me quebraría. Es por ello que estos días he estado teniendo ciertos problemas personales, he estado pasando por momentos difíciles y gracias a Dios tengo a mi pareja que es mi soporte emocional y ella me pregunta por qué no simplemente llorar y desahogarme. Si lo hiciera me perdería. Tengo que mantenerme fuerte para poder seguir adelante. Porque yo creo que tengo una misión. Yo estoy convencido de que tengo una misión y para poder cumplir con esta misión yo he de ser el fuerte por los demás. Si ahora mismo me vengo abajo por la tristeza, no podría cumplir con ese papel, con ese rol. ¿Y no crees que en la vida a veces hay un momento donde si no vacías ese, metafóricamente hablando, tanque de lágrimas, te ahoga? ¿No te puedes dar permiso para soltar lo que llevas dentro sin que se suelte también el aprendizaje que te trajo? No, yo diría que no. De hecho, estoy convencido porque han habido etapas de mi vida en donde he vuelto a estar un poco triste y me he vuelto a convertir en la víctima que fui en casa, en la víctima que fui al instituto, en el centro de menores, en la Legión. Y todo lo que sea para mí tristeza lo relaciono al victimismo. Y ya dejo de sentir yo mismo esa autoridad que tengo de transmitir esto que quiero transmitir. Uh-huh. Por lo que sé, el síndrome del Salvador implica una lucha feroz por el sentido de la vida, por el propósito. Para ti, por lo que veo, la vida no es nada sin propósito. ¿Cuál es tu propósito ahora, en ese despertar de conciencias que está ligado con todo lo que has dicho? Me encanta esta pregunta y de hecho mi último despertar de conciencia, el definitivo, fue realmente la última misión. Porque hasta ahora sí que de alguna forma estaba alineado con ese propósito, pero no había despertado. Estaba en una constante lucha. No dejaba de luchar. Todo para mí era desafíos. Y ahora mismo he llegado a un punto en el que yo he podido asimilar todo esto y siento que estoy fluyendo. Y cada vez que voy a divulgar mi palabra, las cosas fluyen. Siento que como estoy haciendo lo que tengo que hacer, todas estas posibilidades me van saliendo solas y que el propio destino, la propia vida, el propio universo, como quieras llamarlo, Dios, me está facilitando las cosas a la hora de seguir por este camino. El poder estar aquí, hablando frente a tantas personas, transmitiendo que todos deben mirar más allá de lo que ven. Uh-huh. Todos deben de ser conscientes de cuál es la realidad, no la que te imponen. Porque no hace falta entrar en algo muy específico de decir, oye, este es el proceso, este es el paso a paso. No. Párate, estés donde estés, simplemente párate, date 5 minutos, si eres capaz, si quieres darte 5 minutos. 5 minutos en los que puedas analizar lo que te envuelve. Tu situación personal, tu situación profesional, tu entorno, lo que te rodea. Y cualquier persona que lo haga, alguna persona de una forma y otras de otra, van a darse cuenta de que realmente están viviendo en un juego, de que todo es ficción, de que realmente no tienen ningún tipo de poder a la hora de tomar decisiones. Yo creo que ese es mi propósito, el abrir los ojos a estas personas y que una vez que tengan los ojos abiertos, ellos mismos tomen la decisión de si seguir el camino difícil y enfrentarse a todo el mundo para ser ellos mismos, para ser, ¿cómo decirlo?, para convertirse en uno mismo con su ser, o simplemente decir, bueno, esto es demasiado para mí, me conformo con lo que esta sociedad me da y voy a vivir la vida que a mí me han impuesto. No sé si me explico. Perfectamente. Has dicho Dios. A mí me gusta hablar de Dios en este programa porque creo en Él. Y antes has dicho que para ti una vida no tendría precio.
que sin embargo la vida en ese contexto de conflicto no vale más que una cerveza. Y te quiero preguntar, para una persona que además estuvo a punto de caer por ese barranco, pero algo hizo que no cayera, y una persona que pese a todo lo que ha vivido hoy está aquí sentada contándome lo que me está contando, Alex, ¿cuánto vale para Dios tu vida? Eres demasiado bueno, tío. Yo, tras todo lo que he vivido, creo absolutamente de que estamos aquí como regalo de Dios, de que estamos viviendo en este mundo, en este plano, como regalo de Dios. Nos está entregando como lo mejor que nos puede entregar, que es la vida. Y esta vida, de hecho lo quiero relacionar a mi propia palabra que me gusta divulgar, que es que si Dios quiere entregarnos esta vida y es para ser felices, si te fijas, cuando nosotros somos felices pasan cosas buenas. Nos va bien las cosas en la vida, nunca nos pasan cosas horribles, nunca nos pasan catástrofes. Cuando tú no eres feliz, cuando tienes miedo, te llegan un montón de problemas. En casa las cosas no están bien, los negocios no salen bien, empiezas a tener problemas de salud. Entonces, si Dios quiere que seamos felices en esta vida, porque Dios nos ha ofrecido lo más valioso, que es la vida, por lo tanto quiere que seamos felices, porque todo lo que sea miedo o energía negativa o sentimientos negativos va en contra de la vida, porque la felicidad va a favor de la vida. Entonces, ¿por qué tiene que haber alguien con tanto poder que nos imponga a nosotros el cómo debemos vivir la vida, así ser felices, que nos quiten esa felicidad, que nos mantengan enfermos, que nos mantengan como en la propia legión? Porque realmente todos aquí estamos viviendo una legión, porque nos están imponiendo una forma de ser, una forma de actuar, una forma de vida. Entonces eso es lo que quiero también trasladar. Si Dios quiere que seamos felices porque nos ha ofrecido la vida, que es lo más valioso que nos puede ofrecer, porque la vida no tiene precio, ¿por qué no ser felices, vivir la vida con felicidad, servir a los demás, apoyar a los demás, antes que pensar en nosotros mismos, en nuestro propio egoísmo de mi vida, mi objetivo, mi familia y ya está, fuera de eso ya no me interesa? Me has dado una respuesta muy buena, pero no tan precisa para ser de un francotirador. ¿Cuánto vale tu vida para Dios, Alex? No sé si realmente esa pregunta tuviera respuesta. Yo creo sinceramente y de corazón que para Dios todas las vidas valen lo mismo. Qué bueno. Porque todos tenemos derecho a ser felices en esta vida y por desgracia hay muchas personas a las que no se les ofrece un buen entorno para que se puedan volver unas buenas personas. Entonces, incluso las personas malas, las personas que hayan hecho, que hayan pecado en esta vida, por así decirlo, yo creo que incluso ellas se merecen el perdón, porque al fin y al cabo, si han hecho lo que han hecho, es por culpa de lo que ellos han tenido que vivir. ¿Cuánto crees tú que vale tu vida para Dios? Todo. Lo vale todo. La tuya, la mía, la de aquellos que nos ven, nos escuchan. Para mí, para Carlos Roca, lo vale todo. Dicho esto, ¿qué entrevista más emocionante? Te tengo que confesar que llevo súper pegado a ti todo este rato. No siempre me pasa, a veces estoy más distante y te reconozco que toda la entrevista me tiene, no sé a los que nos veis, pero a mí en una tensión emocional fuerte. Llegamos al final. ¿Cómo enfrentas la certeza de la muerte que puede ocurrir en cualquier momento? Como bien he dicho antes, si muero hoy, si muero mañana, es porque me lo merezco. Realmente yo tengo 3 motos. A mí me gusta mucho la velocidad, me gusta la adrenalina y basta con que sea de noche o esté lloviendo como para que todos los coches se me echen encima. Y yo porque cada vez que te subes a la moto pasa esto, si eres motero lo sabrás. Cuando un coche se me quiere echar encima o cuando estoy a punto de salirme a la carretera, cuando más cerca de la muerte estoy,
siento que más feliz soy. Siento que por fin me he ganado el poder pasar al siguiente camino. Curiosa la respuesta. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés, cuando eso ocurra? Realmente no es tanto como me gustaría que me recuerden, sino lo que les he podido transmitir a esas personas. A mí me gustaría que mi forma de ver las cosas, la gente lo interiorice. No quiero que recuerden mi nombre, no quiero que recuerden mi cara, sino lo que les ha hecho sentir el escuchar estas palabras y el cómo ha influido en ellos. Estupendo. Que así sea. Alex, traes algo que veo por ahí, que brilla. No sé qué es para la santería. Estas son mis insignias de la Legión extranjera. ¿Es como una medalla, como un llavero? Estas insignias representan la formación que tú has hecho. Cada vez que te vas a vestir de gala, vas a llevar las medallas y tus formaciones. Que bueno, nos traes una cosa muy, muy valiosa, ¿no? ¿Para ti? Sí. Estuve un mes, algo más de 3 semanas en un bosque sufriendo para conseguirla, que es la de francotirador, y esta otra es Milán, que también es de tirador de misiles, que también estuve prácticamente un mes en el bosque. Wow. por conseguir estas medallas, estas insignias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pesan más de lo que Sí. pensaba, ¿eh? O sea, esto deberías llevarlo, ¿no? Sí, generalmente llevo la de Milán sobre el pecho derecho y la de francotirador sobre el pecho izquierdo. ¿Por qué nos quieres regalar esto? Porque yo creo que es lo más significativo que podría representar el haber estado yo hoy aquí en este podcast. Pues no tengo mucho más que añadir. Nos vemos la semana que viene. Espero que esto os haya servido de algo. Seguro que así será. Y muchas gracias por haber venido a nuestro programa y haberte abierto y respondido con tanta sinceridad. Muchas gracias. Gracias.